Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es para mí un gusto, un placer estar una vez más teniendo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en este día del Señor. Amén. Hemos estado tratando en los estudios anteriores en base al tema central, la relevancia de los profetas menores para hoy. En este día también vamos a tratar un tema muy importante que es cosechamos lo que sembramos. Amén. Así que a manera de inicio siempre acostumbramos a decir los objetivos de la clase, los cuales queremos dar a conocer para mostrar hacia dónde queremos llegar con este precioso estudio. Y vamos a comenzar con el primer objetivo, el cual cita de la siguiente manera: saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Esto es algo totalmente cierto, puesto que Dios es nuestro juez justo y a veces nosotros consideramos que Dios está llegando tarde, o que dónde está Dios, qué pasa, que todavía Dios no me ha respondido y que todavía Dios no me ha hecho justicia. Lo cierto es que Dios ni se adelanta ni se atrasa, sino que Dios es puntual y llega en el momento indicado a hacer justicia en lo que nosotros estuvimos requiriéndola. Amén. El siguiente objetivo es comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Pues bien, sí es cierto, puesto que hay personas que con solamente una simple acción le han tocado bendiciones en esta vida que hasta el día de hoy la están disfrutando. Hay personas que le han caído en gracia por una determinada acción que hicieron alguna vez a una determinada persona adinerada, y esa persona adinerada se lo recompensó, ¿verdad? E igualmente lo hizo millonario, lo hizo rico, como también podemos ver el caso versus, en que hay personas que por una determinada mala acción están pagando lo que es la consecuencia de la misma. Y por esto es que es bueno, ¿verdad?, que nos enfoquemos en lo que es comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Así que tenemos que vigilar y enfocar más nuestras acciones. Vamos a ver el tercer objetivo, que dice decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Es la recomendación de Dios, ¿verdad? El proverbista Salomón decía: temer a Dios es el todo del hombre. Así que a nosotros no tenemos algo más importante en esta vida que tratar de complacer a Dios en nuestra manera de vivir. Continuamos. Aquí tenemos la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Abdías, su capítulo 1. Recuérdense que Abdías solamente tiene un capítulo. Los versos que estamos viendo ahí son los versos que vamos a tomar para este estudio, puesto que solamente tiene un capítulo, el libro de Abdías. Amén. Vamos a ver también el pensamiento central, el cual cita de la siguiente forma. Dice: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras, lo cual es cierto, y lo cual también va en mucha correspondencia con el tema que tenemos para hoy: cosechamos lo que sembramos. Amén. También tenemos algunos conceptos que sí los vamos a definir, puesto que están implícitos en el tema. El primero es la palabra cosecha, ¿verdad? Dice que si nos vamos, ¿verdad?, a términos de agricultura, la cosecha es la recogida de los frutos de un cultivo. Hay otra definición que dice: es un conjunto de lo que alguien obtiene como resultado de sus cualidades o obras, o por coincidencia de acaecimientos. Cosecha de aplauso, cosecha de disgusto, por ejemplo. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Hay otro término que vamos a definir, y es la palabra sembrar, que dice que es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. También es motivar o causar una sensación, sea un estado, etcétera, mediante una determinada acción, dicho o comportamiento, o un determinado hecho o circunstancia. Amén. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el tema: cosechamos lo que sembramos. Vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando el estudio en base al tema, al contexto de que las invasiones posteriores a la caída de Jerusalén, consecuencia de desobediencia y espaldas de Dios. Vamos a ver cómo el pueblo devastado por la invasión de coalición de los filisteos, y por último, la justicia de Dios posteriormente se dejará a conocer. Amén. Aquí tenemos el bosquejo de la clase, y tenemos ya para empezar
El punto número 1 dice la predicación de la caída de Edom. ¿Verdad? Aquí vamos a utilizar los versos 3 y 4. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aún entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. A manera de inicio, hermano, queremos hacer un pequeño comentario acerca del tema. Dice, cosechamos lo que sembramos. Lo cierto es que la ley de la siembra y la cosecha es muy verídica. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que cuando se trata de cosechar, es algo que realmente nosotros estamos cosechando lo que ya anteriormente hemos sembrado. Si bien es cierto, existe la ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo, esta determina que si usted no siembra nada, no podrá cosechar nada. También determina que si su cosecha es abundante, pues también sus frutos serán abundantes, puesto que usted estará cosechando en la misma proporción de la cantidad que usted también siembra. Amén. Hay otro punto importante en la ley de la siembra y la cosecha que determina y dice que siembre semillas con conocimiento, cuide el campo y le producirá una buena cosecha. Eso también es muy importante porque si no sabemos qué semillas vamos a sembrar, entonces tampoco sabemos lo que vamos a recoger. Y posiblemente luego usted se esté encontrando con fruto que usted no esperaba. Amén. Y es por esto que tenemos que revisar bien lo que estamos sembrando. Dice, siembre semillas con conocimiento. Así que estos son algunos puntos acerca del tema de la cosecha. Y esto también lo podemos ver en nuestra vida diaria, sea como personas, ¿verdad? Como personas, como compañeros en la universidad, hermanos de la iglesia, como padres, ¿verdad? En nuestra vida familiar, padres e hijos, ¿verdad? No podemos recibir o estar esperando amor si nosotros sembramos indiferencia. No podemos esperar misericordia cuando nosotros no toleramos a nadie. No podemos recibir premios cuando estamos haciendo cosas malas. No podemos estar esperando bendiciones cuando estamos andando en desobediencia. Tampoco podemos estar esperando la benevolencia de Dios cuando lo que estamos provocando es la ira de Dios. Amén. Entonces tampoco podemos estar esperando recibir la confianza de un hijo cuando nosotros nunca se la hemos brindado. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 verso 31 que todo lo que quisiéramos que los hombres hagan con nosotros, eso también deberíamos hacer con ellos. Amén. Entonces en este sentido podemos empezar ¿sí? con la parte que ya acabamos de leer. Aquí en esta parte estamos viendo, ¿verdad? Estamos tratando acerca del pueblo de Dios, Judá, ¿verdad? A manera introductoria o de contextualizar la clase, podemos ver que este pueblo, ¿verdad?, a consecuencia de las desobediencias que había cometido delante de Dios, se encuentra en un momento tremendo, un momento terrible, un momento indeseable, donde está siendo perjudicado totalmente por sus mismas consecuencias del pecado. Y aquí vemos que el contexto donde se desarrolla este estudio es en el libro de Abdías. El contexto que a este profeta le toca vivir es un contexto donde se había producido ya la caída de Jerusalén, ¿verdad? Y donde ya se había efectuado la destrucción de Jerusalén, valga la redundancia. Entonces aquí en el capítulo 1 de Abdías estamos viendo, ¿verdad?, capítulo 1, verso 3, hablando acerca de la soberbia. Y le está hablando específicamente a Edom. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Lo cierto es, hermano, y a manera de un dato importante, podemos decir que Edom, o sea, los idumeos, eran personas que vivían en Petra, en Jordania. Y estas personas se habían hecho su nido, habían hecho sus casas entre las hendiduras de las peñas. Estas personas habían construido una ciudad fuerte entre las peñas, una ciudad que era muy segura y que ellos al
tener esa geografía, ¿verdad? Donde estaban viviendo, se consideraban que eran muy fuertes, que ningún enemigo lo pudiera detener, se consideraban que estaban totalmente seguros, que nadie lo podría derribar, que nadie podría invadirles, que nadie le podría hacer la guerra, se consideraban muy fuertes. Entonces, habían alcanzado lo que es la soberbia. La soberbia, hermanos, es algo que realmente es despreciado de parte de Dios. Dios no quiere ver nada con gente que sea soberbia, porque que la soberbia, hermano, nos hace querer algo que nosotros no somos. Nos pone en un nivel de arrogancia tremendo. Y realmente si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Y buscamos en el libro de Proverbios, ¿verdad? Vamos a encontrar en su capítulo 6 verso 16, donde dice, 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos. Me llama la atención es que el proverbista empieza hablando de los ojos altivos, de gente altiva. Es para que usted vaya viendo, hermano, la importancia que Dios le pone, ¿verdad? O el desprecio tan fuerte que Dios siente sobre un altivo. Comienza hablando así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza mencionando los ojos altivos. Dios no quiere ver nada con gente altiva. Nosotros conocemos una canción que dice que Jehová tiende al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces estas personas, hermanos, los idumeos, que eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, habían alcanzado esa postura y esa arrogancia de ser personas altivos. Amén. Y se habían creído que nadie lo podría detener, nadie lo podría derribar, que nadie podría conquistar su nación, que nadie podía invadirlo, que nadie podía hacerle la guerra, que nadie podría hacerle el frente, debido a la ciudad en que se encontraban, una ciudad tan fuerte, tan fortificada. Imagínense, hermano, todos sus muros eran rocas, puesto que habían hecho sus ciudades dentro de las rocas, en las hendiduras de las rocas. Ahí habían ellos hecho su casa, su ciudad. Entonces, era una ciudad que realmente imposibilitaba a las personas que venían a invadir, puesto que las personas que venían a invadir prácticamente rápidamente podrían perder la guerra, puesto que las personas que vivían en este lugar con pocos soldados podrían ganar la guerra, porque imagínense, estamos hablando de que el lugar estaba en un lugar alto, ¿verdad? Y para colmo entonces estaba dentro de las peñas. Entonces era bien incómodo para los enemigos que venían a invadir a estas personas, los idumeos que se encontraban en Jordania, en Petra, ¿verdad? Viviendo en aquel lugar. Entonces también tenemos un dato importante, un dato curioso, es que Petra es una ciudad, se considera la ciudad perdida, se perdió en el siglo VII y se reencontró en el siglo XIX. Esa ciudad fue abandonada por los nabateos y se considera, según la UNESCO, como una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Esta ciudad, hermano, tiene muchísimas curiosidades que los turistas siempre están queriendo viajar para este lugar, para ellos ver cómo se conservan sus murallas y todo lo lindo que hay en aquella ciudad. La verdad es que según la UNESCO es considerada como una belleza cultural y está a la disposición de cualquier turista que quiera ir a verla. Así que si usted se quiere motivar en algún momento, hermano, para que pueda ver, también tiene la posibilidad. Pues continuamos. Dice, hermano, acerca de la soberbia, ¿verdad? También podemos ver en una parte bíblica, hay diferentes escenarios bíblicos donde nos hablan a nosotros de la soberbia. Por ejemplo, Jeremías en su capítulo 50, verso 29, está hablando en contra de Babilonia y está diciendo una profecía de parte del Señor y dice: pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hacer con ella. Oigas, hermano, es para que usted vea viendo que realmente también las acciones que nosotros hacemos, Dios también las utiliza en nuestra contra. Dios también nos paga con la misma moneda. Aquí estamos viendo también lo que es el pago, ¿verdad? Por nuestras acciones. También el siervo Ezequiel profetizó contra el monte Seir, ¿verdad? Esto lo encontramos en el capítulo 35 del libro de Ezequiel, su capítulo 11. Dice de la siguiente manera: si por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. Oigas, hermano, estamos viendo aquí
que lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Aquí Dios se le está diciendo, ¿verdad? A través de esta profecía que da Ezequiel en el capítulo 35, verso 11, dice: por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. Por eso es, hermano, la importancia de nosotros saber conducirnos y saber determinar qué acción, qué actitud nosotros vamos a tener en determinados momentos. También podemos ver otro texto bíblico que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 8, donde Habacuc profetiza a Caldea, diciendo: por tanto, tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Oigas, hermano, estamos viendo aquí la consecuencia, la cosecha, ¿verdad? Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Estas personas a las cuales se les da, o estos pueblos a los cuales se les da esta profecía, iban a tener que cosechar lo que habían sembrado. Si actuaron sin misericordia con algunas naciones, también iban a recibir el mismo trato ellas mismas debido a lo que habían hecho, ¿verdad?, con esas naciones. Y podemos continuar. Aquí tenemos, ¿verdad?, las posturas de las personas arrogantes, como muestran esas imágenes. Estamos viendo gente, hermanos, que creen que no necesitan a nadie, que no pueden escuchar a nadie, que siempre tienen la razón. Realmente esa postura, hermano, de ser soberbio es algo que nosotros a toda costa tenemos que evitar como iglesia del Señor. Si bien es cierto, dice la palabra que Jesús vino a servir, no para ser servido. Pudiendo Jesús, ¿verdad?, venir a buscar gloria y venir a buscar esa postura de gloria, de arrogancia, de lo que Él es, Dios fuerte, grande, poderoso, mejor decidió venir, hermano, en un pesebre y vino a servir, no a ser servido. Aquí vemos alguna postura de esas personas que son así, soberbios, arrogantes, que dicen que no necesitan a nadie, ellos creen que nunca lo van a necesitar a usted, y lo cierto es que tenemos que vivir como que siempre vamos a necesitar el favor de los demás. Amén, porque usted no sabe en qué momento se pueda voltear la página y usted se encuentre comiendo de la persona que usted nunca se imaginó que iba a pedirle un favor. Aquí vemos en estos textos que estamos poniendo aquí lo que es un arrogante, ¿verdad? Lo que es un arrogante. Personas que creen, hermano, que usted no tiene importancia. Hay personas que creen que usted es diminuto delante de ellos, que usted no es una persona que no interesa. Dice que un arrogante es una persona que carece de humildad, que se siente creer superior a los demás. Es un adjetivo usado para expresar una característica negativa o un defecto de la personalidad del individuo. La palabra proviene del latín arrogans o arrogantis. Ser arrogante significa ser altivo, ser altanero, jactancioso, prepotente, ingreído. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas y que en consecuencia nunca tiene interés de escuchar a otras opiniones. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y ofender a las otras personas. Es algo, hermano, de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Amén. Así que vamos a ver el punto 2. Dice: Edom caerá por su falta de misericordia. Y aquí sí quiero, hermano, que nos enfoquemos, porque realmente esto está careciendo en el pueblo de Dios, lo que es la misericordia. Amén. Vamos a considerar unos cuantos textos bíblicos aquí. Y dice el verso 10: por la injusticia, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la injusticia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aquí estamos viendo, hermano, esta profecía que Dios está dando hacia Edom, ¿verdad? Dijimos anteriormente que los idumeos eran hermanos de Jacob. Amén. Los idumeos son idumeos son los descendientes de Esaú. Por lo tanto, Esaú, hermano, conocemos según la historia, Génesis capítulo 25, que Esaú era hermano de Jacob.
Recuerdes, hermano, que estos hermanos eran gemelos que nacieron juntos y que primero nació Esaú, luego Jacob, agarrándole el talón de los pies a su hermano Esaú. Esas eran dos naciones, según dice la palabra de Dios en Génesis, que iban a tener problemas más adelante, que iban a ser enemigos. Y realmente, real y efectivamente, así sucedió luego que ya eran naciones, luego que ya ellos habían procreado familias. Vemos que se hacen naciones y que ahora son los idumios, ¿verdad? Lo que están teniendo una postura, ¿verdad? Tan fiera en contra de sus descendientes, hermanos. Aquí estamos viendo, hermano, que no tenían misericordia, no tenían misericordia. Le hicieron una invasión al pueblo de Jacob, los filisteos y los idumios, en vez de ayudar, ¿verdad?, a sus hermanos, los descendientes de Jacob, no hicieron nada al respecto, al contrario, se pusieron en su contra, ¿verdad? Se pusieron en su contra, no solamente se alegraron, sino que también saquearon a la ciudad, ¿verdad? Saquearon la ciudad, saquearon el territorio y también se apoderaron de parte del territorio, aprovechando esa debilidad del pueblo en que estaba siendo invadido y todo eso. Los idumeos, en vez de ayudar a sus hermanos que estaban en esta situación, lo que hicieron fue que se alegraron de eso, se alegraron de esa coyuntura y aprovecharon el momento para también ir a invadir, a saquear sus bienes, a coger parte de su tierra. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, una injusticia total. Y es por esto que Dios le está decretando juicio a los idumios, o sea, a los de Edom. Y le está diciendo, tú no debiste hacer eso, no debiste aprovechar su infortunio, el momento en que se encontraban mal, como dice la palabra en el verso 12. No debiste hacer eso, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que perdieron, ¿verdad? Ni haberte jactado el día de su angustia. En el verso 13, no debiste haber entrado en las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste, dice el Señor, ¿verdad? Entonces vemos los juicios que Dios le está decretando a esta gente. En el punto número 3, hermanos, y antes de entrar al punto número 3, quiero también hacer un paréntesis. Y es que realmente en los tiempos que estamos viviendo vemos religiones que se enfocan en predicar muchas veces un evangelio tan acérrimo y tan fuerte que ni siquiera se encuentra en la Biblia, que se olvidan de la misericordia. En estos tiempos estamos viendo, hermanos, muchas novedades en lo que es el evangelio, muchas transformaciones, muchos cambios en la naturalidad del evangelio. Vemos que se está predicando un evangelio sin misericordia. Hay una religión, hermano, que solamente se enfoca, como habíamos hablado en otros estudios anteriores, en predicar acerca de la vestimenta. Y son personas, hermano, que no muestran misericordia para nada, como también estuvo el pastor hablando en uno de los estudios anteriores, ¿verdad? Personas que no muestran misericordia. Nosotros estuvimos también tratando un tema acerca del samaritano, ¿verdad?, y los judíos. Recuérdense que al judío lo hubiesen dejado casi muerto en el camino. Y fue un samaritano. Habían pasado sacerdotes, habían pasado personas de su pueblo judío, ¿verdad? Y vieron al judío tirado ahí, hermano, agolpeado, lo habían atracado a ese judío, lo dejaron como muerto. Y habían pasado personas de su mismo pueblo, habían pasado judíos, habían pasado diferentes tipos de personas, también pasó un sacerdote, lo dejó ahí. Y no tuvo misericordia de esa persona, no lo fue a ayudar, pero pasó un samaritano y sí lo ayudó. Entonces, estamos viendo, hermano, que muchas veces lo que estamos llamados a tener misericordia, muchas veces no tenemos misericordia ni siquiera de nuestros propios hermanos. Muchas veces nuestro hermano está pasando por una determinada situación, nosotros tenemos cómo ayudarle y tampoco ayudamos porque no tenemos misericordia. Muchas veces la misericordia se nos duerme o se nos deshabilita en nuestra vida espiritual y tenemos que decirle al Señor y pedirle, hermano, enfocadamente que nos ayude a mostrar su amor, porque realmente el que es cristiano muestra el amor de Dios que fluye en su corazón. Amén. Aquí entrando al punto número 3, dice, Dios retribuirá con justicia. Vamos a ver los versos 15 y 16. Amén. Los versos 15 y 16 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
Amén. Aquí estamos hablando, hermano, estamos viendo la retribución, ¿verdad?, de la justicia de Dios que iba a restaurar a su pueblo, ¿verdad?, en el día del Señor. Estamos viendo aquí que Dios tiene un día, hermano, en el cual Dios va a mostrar la recompensa y va a dar lo que a cada uno le toca. La justicia de Dios, hermano, consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. Y por esto, hermano, es que también nosotros debemos de enfocarnos, ¿verdad?, en ser personas misericordiosas. Dice la palabra de Dios que Dios es justo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Hay algo que, hermano, que llama la atención, y es que la iglesia, hermano, en estos tiempos realmente tenemos muchas estrellas. En el verso 4, ya de manera de síntesis, estuvimos viendo, hermano, vamos a ver si lo encontramos en el verso 4. Aquí dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, y de ahí te derribaré, dice el Señor. Entonces vemos personas, hermano, que últimamente son los estrellas, son como estrellas en el pueblo de Dios. Y son personas que viven buscando su propia gloria, su propia fama, evangelistas que son estrellas, que viven buscando su propia gloria, su propia fama. Eso es lo que estamos viendo muchos pueblos en los últimos tiempos. También vemos, hermanos, que tenemos que considerar que hay muchas naciones que anteriormente eran de Dios. Esas naciones que usted ve que están en miseria, que están en hambre, en sequía, en infortunios, ¿verdad? Esas naciones anteriormente eran naciones prósperas, eran naciones fértiles, pero se olvidaron de Dios, dejaron a Dios y hoy están recibiendo lo que es la retribución de su extravío. Amén. Entonces, ya a manera de síntesis, vemos, hermanos, que realmente el cristiano, este estudio también nos enseña que no se puede quedar con los brazos cruzados cuando alguno de nuestros hermanos se encuentra en alguna necesidad. Aquí estuvimos viendo cómo en el verso 12, ¿verdad?, Dios acusa a los idumeos no haber mostrado una actitud de misericordia hacia sus hermanos, ¿verdad?, los descendientes de Jacob, sino que se quedaron igual. Le dio lo mismo que sus hermanos estaban siendo invadidos y no mostraron una actitud de ayuda para ellos, sino que al contrario, también, como dijimos anteriormente, ellos le hicieron la contra. Entonces, hay algo aquí que es muy importante destacar, y es que la falta de acción es un pecado delante de Dios. Cuando usted, hermano, ve a un hermano que necesita una necesidad, como ya dijimos, si usted no hace nada, la falta de acción también es considerado como un pecado delante de Dios. Esto lo podemos ver, hermano, como base en este estudio. Para ellos les es contado como un pecado, según nosotros estamos viendo aquí, el quedarse así sin hacer nada, cuando sus hermanos estaban siendo invadidos. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, y es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando alguno de nuestros hermanos está pasando por una necesidad, que no tiene zapatos, que tiene hambre, que no tiene que comer, que no está trabajando. Muchas veces, hermano, nosotros solamente recibimos la información que ellos nos dan y no jalamos la cartera para darle cualquier ayuda. Mira, tú no estás trabajando, cómprate esto, mira, para que te ayudes con eso. Entonces solamente nos enfocamos en que vamos a orar para que Dios les supla. Y realmente eso es una actitud que está prohibida delante de Dios, el no mostrar acción cuando nuestros hermanos lo necesitan. Recordemos, hermanos, que estamos llamados a tener misericordia, a mostrar misericordia y a hacer acción cuando los hermanos necesitan nuestra ayuda. Así que, hermanos, nuestras acciones son como un boomerang que si nosotros lo lanzamos, también viene a nosotros nueva vez. Nuestras acciones pronto o temprano volverán. Amén. Pronto o temprano vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y trate, hermano, de que sus frutos que usted haya sembrado sean frutos agradables, porque nadie quiere recibir cosas desagradables y problemas más adelante en su vida. Así que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Esperamos que este estudio sea de bendición. Que Dios les bendiga más.